Estudio Jurídico Lecky Galasso y Asociados. Una visión de negocios y oportunidades empresariales al servicio de su firma. En un mercado cambiante, adaptamos nuestra experiencia a sus necesidades. Grandes empresas ya confían en nuestros servicios integrales. Estudio Jurídico Lecky Galasso y Asociados. En Buenos Aires, comuníquese al 5246-4256. En Rosario, 411-2149. www.estudiolequigalasso.com.ar. Comer rico, casero y saludable, ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. Sumate al Grupo Sónica, el grupo radial más importante de toda la Argentina. Hacé conocer tu producto o servicio. Comunicate por teléfono 4371-4740 o por WhatsApp 11-2262-7728. Sumate a la lista de auspiciantes de Grupo Sónica y llegá con tu marca a donde querés llegar. Llegó el antídoto antilunes, la jerga en la radio. Vamos a cambiar el ambiente. Humor, entretenimiento y el contenido más descontracturado para cerrar el día más aburrido de la semana. Ya estudiaste, ya trabajaste. La jerga en la radio. Conducen Sebastián Jaker y Dara Bettencourt. Lunes, 23 horas, por Sónica Más. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Opinás diferente? Contanos. WhatsApp 11 22 62 77 88 11 22 62 7728. En Grupo Sónica siempre vamos por más. Más cultura, más deporte, más espectáculo, más política y más actualidad. Sónica Más. Sónica Más. Siempre más. Un portal. Dos radios. Muchas voces. Y vos. Radio Sónica y Sónica Más. Juntas para llegar más lejos. www.sonica.com.ar. Arranca una nueva fecha del campeonato y tenés que llegar bien informado. Todas las noticias alrededor del fútbol, nacional e internacional. Ascenso, anécdotas y, como siempre, la palabra de los protagonistas. Amor por la camiseta. Con la conducción de Matías Costa. Todos los viernes a las 17 horas por Sónica Más. Duplicamos los contenidos para que siempre tengas una alternativa. A solo un clic de tus oídos. Sónica Más. Más radio. En un mismo lugar. La modernidad periférica ha sido entendida por algunos como cultura híbrida, dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora, ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria. Buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente, bienvenidos a Una Mirada Austral, un programa creado, producido, conducido por quien les habla, Pepe Muñoz Aspiri, y particularmente muy contento en el día de hoy, ya que se ha confirmado la próxima reincorporación nuevamente de nuestra querida co-conductora y co-creadora del programa, Erika Blum, dado que ya ha crecido bastante, su hermoso hijo Dante ya tiene 1 año y 4 meses, esa linda garrapata, así que probablemente yo tenga que estar ausente una de estas semanas por razones particulares y ella me reemplace en la conducción del programa, pero de aquí en adelante, durante todo el año que comienza y que va a transcurrir, vamos a hacer el programa juntos nuevamente
como veníamos haciéndolo hace prácticamente, ya llevamos como 2 años. Sí, prácticamente 2 años. Bueno, esta semana se ha visto bastante interesante en la polémica que se armó a través de que aparentemente las redes van a hacer uso de todos nuestros datos personales, como si no lo supiéramos eso hace rato. Este portal Facebook tiene todos nuestros datos hace 1000 años, pero resulta que muchos usuarios ya están hablando de cambiarse a Telegram y otros servidores o sistemas. Entonces consideramos que el tema de las redes es un tema sumamente interesante para charlarlo con especialistas, dado que las redes en este momento son factores de formación de opinión tan importante como los radiofónicos o televisivos, o tal vez más. Y parece que se ha formado un nuevo curro o laburo, que no es otro que el llamado círculo de los trolls o algo parecido, que son, digamos que, empleados, lúmpenes rentados al servicio de crear fake news o noticias falsas, o difundir y que falsas informaciones, crear estados de conciencia ficticios y, en fin, generar campañas de prensa. Pero todo esto se incurre dentro de todo un nuevo manejo de comunicaciones sobre el cual se va a publicar un libro de mi querido amigo Mario Duarte, sobre un tema sobre el cual él ya se expidió largamente y muy bien en la segunda feria del libro que se hizo en la ciudad de Esquina, en Corrientes, el año pasado. Estos son los análisis estratégicos de lo que él llama la cuarta, él tomando justamente a otros tratadistas, pero fundamentalmente él aquí en la Argentina, la cuarta revolución tecnológica o industrial, que es ambas cosas. Y al respecto, el libro va a contar con una introducción de nuestro querido y común amigo, a quien ya tuvimos en nuestro programa, que es Miguel Ángel Barrios. Va a tener un prólogo del doctor Roberto Usal, que es director de ciberseguridad y ciberdefensa de la Universidad de Buenos Aires y la UNDEF, la Universidad de la Defensa, y el epílogo de nuestro querido amigo el coronel Carlos Pisolito, con quien comenzamos las emisiones de esta programación este año. Tenemos el gusto, desde Corrientes, de tenerlo a Mario Duarte, que queremos aclarar que él a su vez es un funcionario judicial de dilatada trayectoria, quien nos va a hablar justamente de todos estos nuevos desafíos que están sucediendo en el campo de las comunicaciones, en el campo tecnológico, qué significa la cuarta revolución industrial, cómo se va a realizar la regulación del ciberespacio, sobre todo en estos temas de ciberseguridad y ciberdefensa, qué significa la soberanía tecnológica, que eso es un tema nuevo, poco tratado, al menos en nuestro espacio mediático, y finalmente lo que podríamos denominar el sistema de mensajería, que es la temática actual de WhatsApp, Telegram, Signal, etcétera. Es un tema que para mí, que vengo del Paleolítico prácticamente, soy grupo de riesgo, más de 60 años, es cosa de la película que para ustedes es antigua y ni siquiera la vieron, pero que para mí en mi adolescencia fue impresionante, que fue 2001, Odisea en el Espacio, donde veíamos un universo utópico, bucrónico, bastante complejo y desagradable. Así que, dispuestos a escucharte y a que nos desarrolles todos estos temas, te damos la bienvenida, mi querido Marito Duarte, y qué gusto escucharte nuevamente, chamigo. Muy buenas tardes, Pepe.
para mí la verdad que es un verdadero gusto también volver a encontrarnos, aunque sea por este medio, debido a esta pandemia que estamos pasando, pero bueno, lo importante es seguir cuidándose para dar las próximas batallas que se están avecinando. Hablamos un poco del libro que ya se presentó o lo vas a presentar. Este libro de la cuarta revolución tecnológica. Sí, te comento un poco lo del libro. El libro falta presentarlo, hay que hacer una presentación, pero ya está, digamos, disponible. En ebook, fue un proyecto que hicimos con una editorial de Brasil que se había interesado por todos estos temas, con la editorial Filos Academy, y me habían propuesto hacer un compilado, digamos, actualizado de todos los artículos que yo venía elaborando periódicamente en el sitio Al Aire, digamos. De esto se trata el libro. Como bien dijiste, la presentación lo hace el amigo Miguel Ángel Barrios, el doctor Miguel Ángel Barrios. El prólogo está a cargo del doctor Roberto Usal, que es el director de la única maestría que existe en la Argentina sobre ciberseguridad y ciberdefensa en la Universidad de Buenos Aires, y el epílogo lo hizo el coronel Carlos Pisolito. Sí, un importante geopolítico, aparte de enorme experiencia, él ha participado en varias misiones de paz de las Naciones Unidas. Tuvimos el gusto, el honor, el placer de tenerlo en nuestro programa. Aparte él tiene un blog bastante importante y vamos a reportarlo más adelante, porque mañana justamente asume el nuevo presidente de Estados Unidos y él ha venido anunciando con bastante certeza los acontecimientos que para muchos fueron una sorpresa. Pero Mario, comentámonos un poco esto del asunto de las redes, porque estoy notando a muchos amigos, ¿no?, que me dicen, no, mirá, voy a dejar de comunicarme con vos por WhatsApp, vamos a comunicarnos por tal lado, porque van a ver esto. Yo creo que ya prácticamente saben hasta nuestro grupo sanguíneo, sin necesidad de hacernos un análisis. Una vez que ingresamos en las redes, prácticamente, no que nos van a seguir. Me suena tan conspirativo como eso de que si nos ponemos la vacuna van a tener nuestro ADN, nos van a colocar un microchip. Me parece que hay toda una paranoia, pero ¿cómo enfocás vos o cómo ves toda esta problemática de los sistemas de redes, si hay una peligrosidad o no? En fin, danos un panorama, porque yo estoy bastante como turco en la neblina referente a todo esto. Sí, veo que te estás riendo, pero ahí tenemos problemas de retorno, ¿no? Se cortó. Bueno, estábamos hablando justamente con el doctor Mario Duarte, que lamentablemente él está en Corrientes, ¿no? Y él tuvo una humorada de decir, tengan cuidado porque esto no es Silicon Valley, así que vamos a ver, amigo, cómo podemos comunicarnos. Creo que te tenemos de vuelta, Mario, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Bueno. Te estaba preguntando justamente, hablando de los problemas de las redes, que no eres un programa y salió el problema ¿no? Damos un panorama de cómo esta cuestión de las redes en este momento. A nivel nacional. Sí. Bueno. Hablo con tranquilidad, pero sí hay... Bueno, vamos a tener que hacer un corte, volver nuevamente. Es una lástima, verdaderamente. Bueno,
por toda la cuestión esta de la polémica que se ha armado en nuestro país referente al uso de las redes, al uso y al abuso de las redes, que es bastante complejo, ¿no? Porque hay un tema jurídico que a mí me interesaba particularmente que trataba Mario Duarte, dado que él tiene una trayectoria, que yo no sé hasta qué punto existe jurisprudencia en nuestro país referente no solamente a delitos informáticos, sino a determinadas filtraciones de información que puedan ocasionar perjuicios a los usuarios de las redes. Particularmente en este momento de que se ha dado toda una ola de acusaciones, de persecuciones, de feminismo, de que con noticias falsas han llevado a mucha gente al exilio. Es el famoso caso de un, no sé si es falso o real, pero un actor que fue acusado de abuso y que en este momento está en un país de nuestra Hispanoamérica donde creo que no tenemos tratado de extradición. El caso de muchísima gente que ha perdido el trabajo y lo peor de todo, algunos casos inclusive de adolescentes, de chicos que se han suicidado y que después quienes hicieron la denuncia de abusos y cosas por el estilo dijeron que no, que en realidad era una mentira. Bueno, ¿qué sucede? Que estos pibes vieron expuesta toda esta mentira, inclusive su propia intimidad por las redes, y ese grado de exposición los llevó a un grado tal de paranoia que les costó el suicidio y a muchos también perder el trabajo, ni hablar el patrimonio y el matrimonio. Retomamos nuevamente la comunicación. Mario, te tenemos nuevamente, y disculpa, pero no es culpa nuestra. Decíamos ayer. Sí, lamentablemente, Pepe, esto está ocurriendo. Yo también tuve un seminario en la Universidad de Valencia, en España. Estos problemas de Internet, problemas técnicos, lamentablemente, suceden a menudo y es una lástima porque cuando se trata de temas tan complejos que interesan a todos, bueno, suceden estas cosas, digamos. Pero, en fin, si me escuchás bien, voy a dar ahora sí, comienzo, perfecto. digamos. Perfecto. Bueno, te iba contando el libro de Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial es, digamos, la época en la que estamos viviendo. Hablar de una Cuarta Revolución Industrial nos quiere decir que hubo 3 revoluciones industriales que la han precedido y que es bueno enumerarla muy rápidamente, pero para tener noción de esto, la primera revolución industrial fue alrededor del año 1700, cuando la energía a vapor complementa o reemplaza a la energía humana, y es donde aparecen los ferrocarriles a vapor, aparecen los barcos a vapor, y en especial se destaca la industria textil inglesa ya por el año 1750. 120 años posterior a esto, pasado el 1850, la primera revolución industrial había tenido epicentro en el viejo continente, en Europa. La segunda ya tiene epicentro en Estados Unidos. Aquí, digamos, a fines del siglo XIX, donde aparecen elementos como la química, el petróleo, los globos aerostáticos, y también aparece el fusil automático. Es un dato importante porque a raíz de esto empieza la modernización de la guerra en el mundo. También otro dato importante, la llaman a esta época la etapa de la fordización, es decir, la aparición de la industria automotriz. Uh-huh. La tercera revolución industrial, si bien no hay una fecha específica donde coinciden todos los especialistas o los expertos, en nuestra forma de ver, de nuestra óptica, de nuestro centro de estudios, creemos que esto ocurre en 1995, cuando Alphanet, la industria militar de los Estados Unidos, se convierte en Internet. En la época en donde 3 elementos que andaban por andariveles distintos, que era el sonido, la imagen y el libro o la palabra,
se unen y empiezan a funcionar o a fusionar simultáneamente. Es la época en que aparecen los celulares. Rápidamente vamos a la cuarta revolución industrial, que es la revolución en la cual estamos en este momento atravesando. La cuarta revolución industrial, conocida como la revolución de la digitalización. Acá, entre la tercera y la cuarta revolución industrial, ha pasado un tiempo muy rápido, apenas 20 años. Te iba a decir 20 años, 2 décadas. Nada. Claro, prácticamente nada. Incluso tengo 2 primicias para darte. A ver. Yo sé que esto a la gente quizás no le va a gustar mucho porque todavía no podemos con esto, pero ya tenemos datos importantísimos. Vos sabés que yo en esquina, no me quiero explayar con esto, pero los 2 años que estuve he anunciado cosas que al otro año han surgido y parecían cosas de ciencia ficción, y esto hay que entender que esto más que ciencia ficción es ciencia acción. O sea, esto va para adelante, es imparable, y nosotros no podemos negar la realidad. Eso me consta, porque me acuerdo de anuncios que hiciste en la primera feria del libro y en la segunda, que fue hace poco, el año pasado, se concretaron verdaderamente. Claro. Doy fe de eso, sí. Pero decilas, por favor. Claro, con la parte de la biometría, no sé si te acordás bien, claro que yo hablaba de esto. Bueno, hoy prácticamente, un hecho y ya es cosa del pasado incluso. Te decía que esta época... Explícate un poco con respecto a la biometría, si nuestros oyentes que no tuvieron la oportunidad como yo de escucharte en esquina, porque eso fue un tema bastante interesante y cardinal, ¿no? Sí, hablábamos sobre el tema en cuestión, era la identificación biométrica universal. Uh-huh. Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando. Con el tema de la migración de redes, que hoy está habiendo el problema con los sistemas de mensajería. Esto es debido, estamos hablando de la migración quizás más grande, de la migración digital de la historia, digamos, de los usuarios que por ciertas normativas que impone WhatsApp se han pasado a otros sistemas de mensajería como ser Telegram o Signal. Recordemos que WhatsApp había fusionado, Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, había fusionado WhatsApp con Facebook y también con Instagram. Allá por el fin de 2013-2014, y dentro del contrato, cuando él se hace cargo de la parte accionaria, había estipulado la independencia de esto, digamos, es decir, que no iban a tocar la parte reglamentaria. Pero bueno, hay un tema, querido Pepe, que es el tema con lo que yo empecé y me aboqué, digamos, a este tema tecnológico, que es la falta de regulación en el ciberespacio. Todo lo que se ha hecho, todo el esfuerzo humano y sobrehumano que se ha hecho, es como, no digamos como nada, pero es difícil de explicarlo porque siempre van a seguir ocurriendo cuestiones sobre temas de ciberseguridad, cuestiones de ciberdefensa, prácticamente los denominados ciberataques. ¿Por qué? Porque no tenemos, digamos, un campo de regulación respecto del ciberespacio. El ciberespacio, que es el quinto elemento, el elemento que se incorpora a la geopolítica clásica. Es el quinto elemento que se incorpora a la geopolítica clásica y que no está regulado. Y esto es un déficit tremendo en todo el mundo, porque estamos, repito, en la época de la digitalización, y todo pasa ahora por el llamado tercer entorno, que es
el entorno virtual. ¿Cómo definís ese entorno virtual? Mira, existen 3 entornos. El primer entorno fue el entorno de la naturaleza misma, la comunicación entre los seres humanos. La segunda, que surge de la naturaleza misma. La segunda es cuando se asocia, digamos, a la polis, la vida en sociedad. Y la tercera, que esta es la nueva, el nuevo tercer entorno, es, digamos, la relación, el entorno virtual es la relación entre sujeto a objeto, entre persona y persona, pero a través de un ordenador donde sobresalen el software, el hardware, y vivimos dentro de ese tercer entorno que está a su vez dentro del ciberespacio, ese entorno fue el que fue conformando el ciberespacio, este quinto elemento de la geopolítica clásica que hoy no se encuentra regulado y que uno le ha costado, incluso me ha costado mucho, por ejemplo, hablar sobre estas cuestiones, porque parecen cuestiones no sin sentido, sino, perdón por la palabra, cuestiones alocadas que por ahí uno escucha y dice, ¿de qué está hablando este muchacho? Y después son cosas que lamentablemente se cumplen. Yo te voy a dar un ejemplo. Me habían llamado, yo siempre doy reportajes para Sputnik, para la agencia estatal rusa, y me habían hablado sobre cuando ocurrió los apagones y todo eso acá en la Argentina, que yo hasta hoy sigo sosteniendo que fue un ciberataque que ha sufrido nuestro país. El gobierno nacional lo ha negado. Decía yo que... ¿Con qué objeto crees que se hizo? Perdón, ¿con qué objeto crees que se hizo ese ciberataque? Porque lo escuché a varios especialistas que consideraban exactamente lo mismo que vos, que eso fue a propósito, que fue un ciberataque, pero ¿qué objeto se perseguía con eso? ¿Una prueba? En fin, ¿a qué lo atribuís? Esto trata nosotros, digamos, cuando hablo nosotros, digo del centro de estudio donde estamos, tratamos estas cuestiones respecto a cuando existe un ciberataque de estas magnitudes, donde quedaron 50 millones de personas. No solamente pasó esto en nuestro país, recordad que esto ha pasado también en 4 o 5 países vecinos, digamos. Montevideo también había quedado en su momento sin luz. Fue en una época muy especial porque se estaban jugando yo creo que era Santa Fe y Formosa y otras provincias más que elegían gobernador, y se estaban eligiendo también las elecciones paso, digamos, para elegir presidente en nuestro país. Había muchas cosas en juego y nosotros atribuimos a estos ciberataques a 5 factores que pueden, que son los que intervienen en esto, digamos, que son, y que de paso son los que, como nuestra soberanía tecnológica es totalmente vulnerable, prácticamente no la tenemos, y esto hay datos fehacientes y reales de esto. Se han hackeado páginas del Ejército Argentino, de Prefectura Naval, de Policía Federal, de la ex entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Lamentablemente en el gobierno anterior hubo personas que no estaban a la altura de las circunstancias con respecto al tema cibernético, y bueno, y hemos pagado un precio bastante alto y seguimos pagando. Eso es lo preocupante, digamos, seguir pagando porque no estamos teniendo personas que sean especialistas, expertos en estas cuestiones, digamos. Los 5 factores dentro de esto, que tenemos el ciberespionaje, que es el robo de información,
el ciberdelito mismo que se comete, que es la obtención de un beneficio, de un rédito económico, ocurre a raíz de esto también un ciberterrorismo, que es provocar el daño a la infraestructura crítica de un país. Y esto no se ha podido comprobar, pero sí, digamos, el ciberactivismo, que es una reivindicación social o política, digamos. Y de paso, es como que las grandes potencias nos pasan factura. ¿En qué sentido? En la ciberdefensa, que este es un tema que estamos tratando muy de lleno, que es la superioridad en el ciberespacio. Si nosotros no tenemos y no contamos con una soberanía tecnológica, esto es muy difícil y queda muchísimo camino por andar, Pepe. ¿Por qué? Estamos hablando de la cuarta revolución industrial y yo te iba a dar dos primicias. A ver. ¿Por qué? Yo voy a empezar a desarrollar ahora. Ya se está hablando sobre la quinta revolución industrial, no solo sobre el comienzo, sino que no se sabe determinar si ya no está dentro de la cuarta revolución industrial los comienzos de la quinta revolución industrial, con temas realmente muy alarmantes. Todavía, otro tema, todavía no se ha podido poner en funcionamiento la tecnología de quinta generación, la famosa tecnología 5G en el mundo, que son 5 o 6 países los que están en condiciones reales de poder manejar este tipo de tecnología. Y hace un tiempo atrás, 10, 15 días atrás, Samsung, por ejemplo, la surcoreana, ya ha emitido un documento donde está, para que se entienda, palmo a palmo peleando. China también ya ha mandado un satélite al espacio por el predominio de la tecnología 6G. Es impresionante como yo desde el año pasado decía que nosotros estábamos muy atrasados en materia tecnológica. Bueno, esto es un verdadero inconveniente y problema para lo que se viene. Esto se estaba recién tratando para el 2035 y se está hablando que estos cambios van a suceder en el 2026. Ya hemos empezado y estamos transitando el 2021. Y ahora la forma y la manera en que transcurre el tiempo es tan vertiginoso que si nosotros no ponemos manos a la obra en estas cuestiones, yo sé que existen problemas sustanciales, elementales, como la pobreza, la desigualdad, pero esto lamentablemente va a acarrear aún muchos más, o va a incrementar incluso los problemas estructurales que tenemos en el país si tampoco no se aborda estas cuestiones. El mundo, como dijo el Papa Francisco en Christus Vive, en una carta postsinodal, estamos viviendo, y esto hablando no desde un punto de vista religioso, sino desde la ecúmene, como decía Alberto Metol Ferré, desde la ecúmene. Vivimos en un mundo contemporáneo ampliamente digitalizado, entonces no podemos negar esto. Y es más, en la última encíclica que ha escrito Francisco en Fratelli Tutti, él está a favor de la tecnología, dice que es buena. Yo también coincido con eso. El tema es que al no haber, como dice él, en esto tenemos, digamos, coincidencia, al no haber un marco regulatorio, esto, hablando en palabras criollas, es un viva la pepa. O sea que nosotros estamos adheridos, por ejemplo, al convenio de Budapest, que es un convenio de cibercriminalidad, donde están únicamente 60 países de cooperación mutua si existen algún tipo de ciberdelitos para la evidencia digital. Es algo que nos sirve para la humanidad. Tenemos un código ético, por ejemplo, cuando abrimos Facebook, que de ético no tiene nada ahora, basta nombrar el caso de Cambridge Analytics. No hay nada legal esto. Y acá yo, ¿en dónde hago foco? Hago foco en la multilateralidad. Digamos, los organismos multilaterales son los que nos están ayudando como tendrían que ayudar. La comunidad mundial nos está haciendo hincapié en esto, y por eso es la gran brecha digital de la que se habla, no en la parte educativa ni en los distintos aspectos que hacen acá la comunidad, sino en la brecha digital mundial entre los países. Eso es tremendo lo que está ocurriendo.
¿cuál considerás? En primer lugar, te quería preguntar si en este momento existe gente competente a cargo de estas funciones, dado que aparentemente, según lo que vos nos decís, no fue así en la administración anterior. ¿Y cuáles son las medidas que deberíamos implementar para tener una genuina soberanía tecnológica y no sufrir justamente estos embates tales como una agresión, como el apagón que tuvimos, y o un hackeo permanente de cuestiones estratégicas como son las comunicaciones de nuestras Fuerzas Armadas y sobre todo fuerzas de seguridad, ¿no? Correcto. La soberanía, digamos, la soberanía de los estados. Vamos por parte. Hay conceptos clásicos que hoy lo deberíamos repensar ya. ¿Por qué? Porque al agregarse, repito, este quinto elemento que es el ciberespacio, han modificado toda la forma de pensar las distintas los distintos conceptos que manejamos tradicionalmente. Por ejemplo, en Latinoamérica, repito, yo siempre resalto el caso de Latinoamérica porque, digamos, es nuestra región y nosotros nos movemos y nuestra óptica, en base a Latinoamérica, nuestra óptica es de Latinoamérica, desde Sudamérica sale nuestro pensamiento sobre la regulación global del ciberespacio. Estamos años luz atrás de las grandes potencias de Estados Unidos, de China, de Rusia, digamos, en materia tecnológica. Pero hablar de soberanía tecnológica sin el control del Big Data, que también está desarrollado en el libro que he sacado hace pocos días, que es el control de los grandes datos, de los datos masivos, estructurados, no estructurados, donde están las cuestiones frágiles del Estado, nuestros datos personales, que son los que justamente están vulnerados. Gran porcentaje del tráfico de Internet, los famosos cables transoceánicos, son servidores de Estados Unidos. Y para que hoy tengamos esta comunicación o un mensaje de WhatsApp, yo te mando y te digo, buenas tardes Pepe, ¿cómo estás? Va a Estados Unidos a través de los cables oceánicos y vuelve a tu mensaje. Es decir, que carecemos totalmente, trato de hacer estos ejemplos para que se entienda, de soberanía tecnológica. Se ha empezado en la parte de ciberdefensa, en esto está el doctor Usal, quien ha prologado mi libro con la gente de la Universidad Nacional de la Defensa, a dar los primeros pasos, pero yo creo que hay que hacer inversión, tiene que haber más inversión en el sentido de que si no hay inversión no hay desarrollo, y si no hay desarrollo no hay tecnología. Esto es así. Y en materia de ciberseguridad, al comienzo dije, el doctor Usal es el único y la única maestría que existe en el país, digamos. Están haciendo un esfuerzo más que extraordinario para tratar de que se puedan formar dentro de nuestro país, digamos, lo que más se puedan en conocimiento informático. Pero la cruda realidad es que estamos muy, muy postergados como región, prácticamente, y sin desmerecer y denostar en relación al continente africano. No, me estoy riendo justamente por las observaciones que hizo hace poco un periodista referente al continente africano y los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Últimamente están muy en boga las comparaciones con el continente africano, que por otra parte también tienen sus
enormes variaciones tecnológicas. No nos olvidemos que en África también está Sudáfrica, un país avanzado tecnológicamente en muchos aspectos. Ahora, ¿cuáles son las potencias informáticas que en este momento? Vos estás citando obviamente Estados Unidos, China, Rusia, hablaste de Corea del Sur. ¿Las otras cuáles son? ¿También asiáticas? Sí, yo te nombro 5 o 6 potencias que están en condiciones de potencias tecnológicas. Ya sabemos que el predominio para esta lucha tecnológica, económica tecnológica, entre China y Estados Unidos, pero existen 5 o 6 países que están en condiciones de manejar la tecnología de quinta generación, que es el objeto de toda esta cuarta revolución industrial, con perspectiva ya a la quinta revolución industrial, que serían Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Japón y Corea del Sur. Alemania. La comunidad europea está trabajando sobre una reglamentación, pero sobre una reglamentación integral sobre el tema de privacidad, pero todavía es un interrogante. Y lamentablemente nosotros con el tema, a alguno le podrá gustar o no mi comentario con el tema del, cuando ha cambiado el gobierno acá va a ser 5 años atrás, se ha cambiado políticamente todo, y eso ha hecho que se retrasara aún más nuestra región en materia tecnológica, y esto ha perjudicado enormemente, volviendo de lo global a lo local. Por ejemplo, cuando han desactivado un plan Conectar Igualdad, y ha perjudicado enormemente a una gama de chicos que van a la escuela primaria, a la escuela secundaria, en medio de una pandemia que nadie esperaba. Esta pandemia vino a sacar y a relucir todas las cosas malas que se hicieron. Tuvimos un Ministerio de Salud que se convirtió en una secretaría. Se hicieron cosas que lamentablemente no se tendrían que hacer, pero hay que empezar a revertir, cuesta un montón, porque en medio de una pandemia esto es muy difícil, pero hay que poner manos a la obra, porque si nosotros no tenemos una política o un proyecto tecnológico para los próximos años, como dijo el gran filósofo rioplatense Alberto Metod Ferrer, estamos condenados a ser basureros de la historia. Si convengamos que todo este desmantelamiento tecnológico no fue inocente, tampoco lo fue el desmantelamiento sanitario, no fue inocente. Acá hubo una política bien dirigida de exterminio, a mi juicio, casi genocida, de los sectores de menos recursos. Es decir, como en un país de 44 millones de habitantes, para el proyecto de ellos 20 millones sobran, habían que liquidarlos de alguna manera. Y a veces es bastante explícito, como las declaraciones de la señora Vidal, que tuvo a cargo el gobierno de la provincia de Buenos Aires 4 años, diciendo que los países serios e industrializados la universidad gratuita no existe, que eso es una ficción. Está hablando de países industrializados habiendo integrado un gobierno que justamente desindustrializó el país, lo destruyó porque quería una economía primaria de exportación de materias primas sin elaborar. Eso por un lado. Y segundo, que la universidad pública no es un invento populista, fue una creación de los gobiernos conservadores, inclusive, ¿no? Cuando vemos quién creó, por ejemplo, la Universidad de La Plata. La universidad no arancelada es otra cuestión, pero la universidad pública como tal, lo mismo que la educación pública gratuita y obligatoria, fue el proyecto de la ley de Julio Argentino Roca, basada en el proyecto sanmartiniano. Es decir, fue absolutamente perverso, sobre todo lo que fue el plan Conectar Igualdad, y que ahora lo estamos viendo. Vos lo notás en tu provincia, en Corrientes, sobre todo en las zonas rurales, la desconexión absoluta. ¿Y quiénes tienen acceso? Porque Conectar Igualdad era una forma de zanjar justamente las carencias que tenían los sectores populares de no poder acceder a una computadora, muchos de no poder acceder a un celular, pero no particularmente un niño acceder a un celular. A veces era un barrio que no podía acceder a un celular.
A todo esto quería hacerte dos preguntas. Primero, ¿cómo está justamente el sector tecnológico informático en la Argentina? ¿Y cuál sería el país más adelantado en estos aspectos que vos has desarrollado, tanto en seguridad informática, en acceso a las redes y en desarrollo como tal de nuestra región? Me refiero a Hispanoamérica, me refiero al sur del Río Bravo, ¿no? Yo supongo que será Brasil, pero tal vez me equivoque. Comentanos vos, por favor. Mira, cada país tiene, digamos, sus cosas buenas, sus avances y muchos países con retrocesos. Yo te voy a dar un dato, por ejemplo, con respecto a Brasil. Una buena y una mala de Brasil. Brasil es un país que empezó hace 2 años en la Universidad de Campiñas a hacer el departamento de inteligencia artificial. Eso es un dato bueno. El tema es que Brasil es uno de los pocos países de América del Sur que no está adherido, por ejemplo, al convenio de cibercriminalidad en Budapest. Una de las pocas cosas o los pocos aciertos que ha tenido el gobierno anterior. En materia de ciberseguridad, yo a mi forma de entender creo que Uruguay es uno de los que mejor está plantado en estas cuestiones. Incluso creería yo que sería el primer país donde podría funcionar la tecnología de quinta generación en Latinoamérica. Uruguay. Sí. Ah, interesante, sí. Y el desarrollo nuestro, particularmente la Argentina, porque comenzó a tener un desarrollo tecnológico propio, inclusive con iniciativas, creo que lo comenzó a hacer la Universidad Nacional de Tandil, en tecnológico me refiero, no plantas de ensamble en Tierra del Fuego, tecnológico, de innovación tecnológica. Sí, innovación tecnológica. Bueno, en la Argentina se está empezando a dar pasos firmes. Ya te dije que en materia de ciberdefensa se empezó a dar pasos contundentes, a mi criterio muy buenos, digamos, siempre teniendo en cuenta, digamos, la diferencia abismal que existe con las grandes potencias. Obvio. Argentina, por ejemplo, por la extensión de su territorialidad, digamos, yo creo que sería uno de los últimos países, incluso o los que más va a costar poner en funcionamiento la tecnología de quinta generación. Y todo lo que existe en materia tecnológica e innovación, bueno, vi que el año pasado, digamos, en medio de la crisis se generaron varias oportunidades a través de institutos, de academias, dando cursos, diplomados, pero hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones y hay que saber bien qué es lo que uno toma, porque el tema tecnológico ha tenido este último tiempo en la Argentina un amesetamiento, y lamentablemente hay mucha gente que opina de la tecnología, pero digamos el conocimiento que se tiene, el conocimiento profundo, real y académico es muy poco, digamos, en la Argentina. Son pequeñas islas que existen en nuestro país de personas que tienen real conocimiento sobre el tema de la cuestión tecnológica. El rostro toca de oído, como decimos en criollo. Ahora bien, ¿quién centraliza? ¿Qué organismo es el que centraliza o dirige las políticas de desarrollo tecnológico y específicamente cibernético que hay en nuestra nación? Bueno, este último tiempo, digamos, en el Ministerio de Modernización, hay una dirección, perdón, que iba a decir secretaría, no, dirección en materia de ciberseguridad. La ciberdefensa está planteada dentro del Ministerio de Defensa,
a través del comando conjunto, y hay un área derivada directamente que es para por la cuestión de ciberdefensa. Y en materia de seguridad, a través de una dirección del Ministerio de Modernización, donde actúan, incluso se ha creado hace 2 años, el abogado que había encargado el gobierno anterior era un colega, Marco Sal, que era el que había firmado el convenio de Budapest. Él es el que trajo esta cuestión acá a la Argentina, y que estuvo trabajando a través y con la plataforma de ese convenio para crear valga la redundancia, el marco necesario en nuestro Código Penal y el Código Procesal para tipificar todas las cuestiones, digamos, relacionadas con el cibercrimen, que más en la parte, digamos, el usuario común y corriente, en la parte del ciberacoso, el ciberbullying, del sexting, incluso de cuestiones un poco más complejas como de la Darknet, de la Deep Web, que son términos que son difíciles hasta que no haya una regulación global, esas cuestiones, pero las otras, por ejemplo, o el grooming, que se está trabajando mucho sobre esas cuestiones, que por lo menos, hay una reglamentación, o están enmarcados ahora en algunos códigos procesales de algunas provincias, por ejemplo en el nuestro, en Corrientes, pero es todo, es muy relativo, digamos, Pepe, porque entre que buscamos a quien realiza el ciberacoso y con los programas que existen en el país, en la parte de la ciberseguridad, digamos, son... no le encuentro mucho sentido. Servirá en algún momento, y los datos, los porcentajes de estadística, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, dice que el 60% de las personas directamente no quieren ni siquiera realizar una denuncia en fiscalía. Uh-huh. Vos te estás desempeñando actualmente como juez, ¿no? No, Pepe, yo hasta el 1 de enero del 2020 estuve como juez administrativo, 10 años estuve como juez administrativo, y ahora, digamos, estoy trabajando en mi estudio jurídico y bueno, dedicándome de lleno a esta cuestión, digamos. Ah, pensé que seguías ejerciendo como magistrado. Entonces estás, bueno, pero esto es interesante porque debe haber muy poco, vos sos el único que conozco, juristas que se están dedicando justamente a un espacio, estoy diciendo justamente al delito informático, sobre el que prácticamente, tengo entendido, bueno, mi novia es abogada y me decía que hay muy poca o casi ninguna legislación al respecto. A ver, correginos, por favor, porque a lo mejor la hay y lo desconocemos. Sí, en algunas provincias ya hay algo, por ejemplo, en Corrientes, en el Código Procesal de la provincia ya se han empezado a tratar sobre cuestiones de delitos informáticos. Parece que no, pero bueno, en nuestra provincia sí. Y sé también de otras provincias en el país que también, bueno, la provincia de Buenos Aires está trabajando también sobre estas cuestiones. Yo no sé si ya han agregado esto al marco procesal penal, digamos, en la parte de delitos informáticos, pero sí ya hay provincias que están trabajando sobre estas cuestiones, digamos. Ahora, a lo que voy, todo estos esfuerzos que están haciendo los colegas, los juristas y todos esos profesionales, repito, y quizás cansa lo que digo, sin una regulación global o universal del ciberespacio, esto es luchar contra los molinos de vientos, digamos, debido al dinamismo de la tecnología. Esto es como que nos está marcando cotidianamente y a cada instante nos está redireccionando
por cuestiones nuevas y por ciberdelitos nuevos que van apareciendo. Y con esto te digo un ejemplo, lo que le ha pasado, por ejemplo, al presidente Trump en Estados Unidos, ha marcado un hecho histórico, más allá de que hayan distintas posiciones tomadas. Es algo muy delicado. Han dado toda una señal al mundo, las tecnológicas, las grandes empresas tecnológicas internacionales. Específicamente, ¿cuál fue la señal que han dado con el gobierno de Trump? A ver, esto es un criterio y un pensamiento político o geopolítico propio. Supuestamente estábamos, digamos, a ver, al hablar de estas cuestiones no podemos dejar de lado la geopolítica del coronavirus, que esto también ha venido a acelerar mucho estos tiempos. Pero Trump fue un presidente en Estados Unidos que ha tenido un carácter particular de gobernar ese país, amén del tilde que se le daba de una persona con un carácter bastante particular. Fue uno de los pocos presidentes en la historia de los Estados Unidos que casi no ha iniciado guerra e invadido países como, por ejemplo, lo único que se puede... Sí, eso está clarísimo. Se lo puede acusar, fue lo del general Soleimani en Irán. Eso está clarísimo, bueno, salvo el ataque del dron, evidentemente no ha tenido una política agresiva internacionalmente. Pero referente justamente a lo informático, me estabas comentando, ¿en qué se caracteriza la particularidad de Trump? Yo creo que tácitamente, Pepe, disculpa que te corte, yo creo que tácitamente esto es un mensaje que no le conviene, digamos, a las multinacionales. Repito, la tercera revolución industrial, cuando ¿de dónde nace Internet? Internet nace de la industria militar norteamericana, de ARPANET. Yo creo que es todo un llamado de atención, incluso para el próximo presidente que le toque regir los destinos de Estados Unidos. Y un llamado de atención, ni que hablar, para todos los países de la comunidad internacional. ¿Hay algún acuerdo a nivel internacional de concordancia en los sistemas jurídicos, o cada cual, jurídico me refiero a estos temas, ¿no? O cada cual tiene su legislación por su lado y todavía no hay una armación acorde, conteste entre sí a nivel como puede ser de política internacional, específicamente referente a estas cuestiones tecnológicas? No existe. Creo que hice mención, yo hace poco hice una disertación, no me acuerdo, no recuerdo bien, ahora fue en diciembre, por los 75 años de Naciones Unidas, en la Academia de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Valencia, donde explicaba el tema del ciberespacio, que lamentablemente Naciones Unidas no contaba con la fuerza necesaria para torcer, digamos, la línea en que se venía manifestando el tema de las tecnológicas internacionales, y hoy han acaparado y han dado una especie de golpe. Dicen que este golpe que se le ha dado al presidente Trump es similar, digamos, dentro de lo que respecta al ciberespacio, como a la detonación de una bomba atómica. Muy clara esta imagen que justamente nos acabas de dar. Mario, queremos agradecerte muy especialmente la comunicación que has tenido con nosotros. Disculpanos que esto no es culpa nuestra. Las dificultades de comunicación, que es de índole tecnológica, también esto demuestra un poquito la forma artesanal que seguimos trabajando en la Argentina en la parte de comunicaciones.
Y bueno, vamos a estar en comunicación porque vamos a consultarte sobre estos temas a lo largo del año, porque vamos a tener novedades muy interesantes. Justamente estabas hablando de Trump, mañana asume el próximo presidente norteamericano, que probablemente nos tenga sorpresas en el plano internacional no precisamente agradables. Te mando un gran abrazo desde Buenos Aires, a la espera de que nos podamos encontrar nuevamente en tierra correntina, quizás a orillas del Paraná, en esquina, en la próxima Feria del Libro o algún encuentro referente al Instituto Regional de Estudios Scalabrini Ortiz, o alguna buena excusa que encontraremos para volver a vernos. Un gran abrazo, querido Mario Duarte, y a todos los correntinos de allá. Bueno, Pepe, muchísimas gracias a vos, muchas gracias por el espacio. El tema de Scalabrini Ortiz es una materia pendiente, seguramente yo tengo mucha fe que esto va a pasar, no en un breve plazo, pero va a pasar, si Dios quiere, ya vamos a estar juntos nuevamente compartiendo buenos momentos a orilla del río Paraná. Un abrazo grande y un saludo para todo tu equipo y bueno, hasta cualquier momento, querido Pepe. Hasta siempre, mi querido amigo. Nos encontramos nuevamente el martes que viene a la misma hora y probablemente con la compañía de Erika Blum, queridos amigos. Hasta el martes. Sónica Más, transmitiendo desde Buenos Aires, vía internet hacia todo el país y el mundo. Sónica Más, con estudios ubicados en Avenida Callao 100.